cualquier manera quiero decir esto, escuchen. En el ADN del kirchnerismo está precisamente no cumplir. Marcelo, a ver. No, todo lo contrario. A ver. Nosotros juntamos 5 casos emblemáticos, ¿no?, que tienen que ver con los 12 años que el kirchnerismo gobernó la provincia de Santa Cruz y 11 años la Nación. Tenemos un informecito, el caso Sosa, un procurador en Santa Cruz que 3 veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo repuso como para en el que cargo desentrañemos. y nunca lo repusieron. Los radares en el norte, que también la Corte ordenó hacerlos y no se cumplió. Los desmontes en el norte, que también había que frenarlos en el Chaco Salteño y no se hizo. El caso Mendoza, que es el caso muy famoso del Riachuelo, que tampoco se cumplió. Y finalmente el caso Badaro, de las jubilaciones, que tampoco se cumplió. A ver, vemos el informe. Desde que llegaron a la gobernación de Santa Cruz hace casi un cuarto de siglo, los Kirchner nunca aceptaron un fallo adverso. En la práctica jamás se dejaron condicionar por el Poder Judicial, aunque las sentencias provenían de la mismísima Corte Suprema de la Nación. Veamos solo 5 ejemplos que lo demuestran. Hace 2 décadas, cuando un procurador santacruceño, Eduardo Emilio Sosa, comenzó a cuestionar el manejo de los desaparecidos fondos provinciales, que llegaron a sumar $1.000 millones, el gobernador Kirchner decidió quitarle su puesto, a pesar de que nunca se lo llevó a juicio político. El caso llegó hasta el máximo Tribunal de Justicia de la Argentina. En 3 ocasiones distintas, la Corte le ordenó a Néstor Kirchner que lo repusiera, pero este se negó. Lo mismo hicieron sus sucesores en el sillón de Gregores, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta. Hoy Sosa está jubilado y su reclamo se volvió abstracto. El Frente para la Victoria jamás cumplió la sentencia. Otro de los grandes incumplimientos del kirchnerismo fue la limpieza del riachuelo ordenada también por la Corte Suprema en el conocido caso Beatriz Mendoza. Con más de 60 kilómetros de extensión y casi 2.300 kilómetros cuadrados de superficie, el agua de la cuenca supera en más de un 50% los niveles permitidos de presencia de mercurio, arsénico, zinc y plomo. Pasó casi una década y este curso de agua sigue tan putrefacto como al principio, ya que ni siquiera se terminó con el censo de empresas contaminantes. En el caso de los desmontes feroces que se dan en provincias como Salta y Chaco, donde el impenetrable ha perdido casi la mitad de su superficie, también el órgano supremo de justicia de la Nación se expidió exigiendo que se frene esa depredación del medio ambiente. Sin embargo, la ONG internacional Greenpeace ha denunciado la tala continua de manera indiscriminada y ha llevado varias acciones de protesta hasta el norte del país. El fallo es letra muerta. Lo que ocurre con el narcotráfico en la frontera es increíble. El juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fait, basándose en un dramático pedido de las cámaras federales de Salta, enfatizó en 2009 sobre la necesidad de lograr que no siga lloviendo droga en el norte de la Argentina. El gobierno nacional se mofó también de esta resolución del máximo tribunal. Solo se instalaron limitados y anticuados radares 2D, que apenas pueden identificar naves que prenden sus equipos de comunicación, algo que los traficantes no realizan por cuestiones obvias. En agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer lo que se conocería como el fallo Badaro. Se trata de la sentencia que le reconoció al jubilado Adolfo Valentín Badaro una actualización de sus saberes aún superior al 82% móvil. Sin embargo, el gobierno nacional no actualiza las más de 5.600.000 jubilaciones de la Argentina al 82% y hasta vetó una ley del Congreso de la Nación que reconocía este beneficio. En síntesis, nadie puede sorprenderse porque Cristina Kirchner haya decidido desobedecer la orden de un tribunal al que su propio esposo se expuso cuando reestructuró la deuda en 2005. Al ofrecer los tribunales de Nueva York a los bonistas, se les estaba diciendo que el juez que intervendría en caso de conflictos sería un magistrado norteamericano, donde el respeto de la propiedad privada está por encima del interés general. Hoy, cuando se materializa esa decisión por parte del juez Griesa, Cristina volvió a sus orígenes y decidió que las sentencias firmes pueden ser desacatadas. Como decían en América los criollos sobre el derecho de Indias dictado de España en épocas de la colonia, se acata pero no se cumple. Se acata pero no se cumple, decía Marcelo, ¿sí? Es histórico, ¿no? La cuestión con respecto a la justicia. Nosotros hicimos 5, pero tenemos 20. Los que se sorprenden por lo que ha ocurrido no conocen el ADN del kirchnerismo. En Santa Cruz, las pocas sentencias en contra que tuvieron a lo largo de más de 2 décadas jamás se materializaron. Bien, consecuencia de toda esta decisión del default o no default, qué sé yo, suba del dólar, inflación en aumento, freno del crédito, los bancos que tengan bonos van a tener problemas, dicen, aumento del desempleo. Es decir, todo esto tiene una mirada negativa, pero es como para ponerlo sobre la mesa. Menor consumo, caída de la inversión, desabastecimiento, menos comercio externo, construcción en baja. Digo que tiene una visión negativa como para que vos no te sientas de alguna manera atacado por todo esto. No, pero claro, esto me parece yo lo veo. que tiene visos de realidad. ¿Sí? Parece que fuera el fin del mundo y lo que percibo nada que ver con eso. Primero, ¿cuáles son los únicos Pero vos canales? tenés una visión demasiado optimista, me parece. No, demasiado. Siempre prefiero tener un sesgo hacia el optimismo por una cuestión natural, pero además veo una Eso cuestión no me hace real. sentir mal, te juro por Dios. Y además una cuestión real
que es lo que estoy observando. Primero, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de todo esto hacia la economía? A través de expectativas. No hay mecanismo de transmisión directos, digo, sino a través de expectativas. Vos hablás de tipo de cambio, hablás de inflación. ¿Cuáles son los riesgos acá? Que frente a un foco de incertidumbre como esto genera, haya alguna presión en el mercado cambiario. Primero, en el oficial no, porque el Banco Central lo tiene controlado, hay restricciones, podemos estar de acuerdo, ¿no? Lo hablamos en otro momento, pero hoy tenés el mercado controlado para que no ocurra una corrida en ese mercado con caída de reserva, etc. Sí puede haber, y seguramente lo habrá, una ampliación de la brecha con el dólar paralelo, el blue, el ilegal. Bueno, en este caso, el riesgo que corre hacia los precios es que a través de las expectativas, algunos formadores de precios vean en ese precio una referencia y lo trasladen a precios. Yo creo que hoy hay mecanismos para controlar esto. Tenés herramientas desde el Banco Central para controlar la disparada del dólar blue y también tenés herramientas para evitar el traslado de precios. Después los canales directos sobre el desempleo, sobre la construcción, eso que hablas, no son así, no son ciertos, porque yo creo que el consumo, el empleo, estas cuestiones dependen de la medida de política económica doméstica que vayas a tomar. Algunas se están tomando y otras habrá que tomar de acá en adelante. Tomás, Néstor. A ver, una cuestión. Esto es como en la vida, digamos, vos tenés laburo, vos tenés un empleo. Tenés un empleo significa que vos tenés ingresos y que estás... Bueno, y de pronto, por una decisión de otro, por un error, lo que vos quieras, de pronto te cortaron la tarjeta de crédito, te sacaron el fiado que tenías por ahí, etc. Y de pronto no tenés más crédito. Ahora, tenés ingresos, o sea, vos teniendo ingresos todos los meses. Pero claramente, yo tenía ingresos y la posibilidad de tener la tarjeta de crédito. Y ahora solamente tengo ingresos. Claramente, mi situación es más complicada. O sea, la tarjeta no la eso significa esto que vos tenés un problemón. Depende cómo te manejes vos. Sí. Es decir, si vos seguís manejándote de manera de seguir fomentando el gasto, digamos, de manera responsable, alimentando las expectativas que habla Datelis, y tu situación va a estar más complicada, porque ya no tenés el financiamiento de la tarjeta de crédito. Si vos empezás a tener ahora un mecanismo en el cual decís, mire muchachos, con esto lo que tenemos que hacer ahora es ser más cuidadosos, ver cómo ajustamos, etcétera, y la situación más o menos la vas a poder controlar. En el escenario que es, sigo haciendo todo igual como antes del default y después del default, es un escenario voluntarista que a mí me preocupa, porque no es la misma situación. Por eso yo cuando digo que uno tiene que asumir las decisiones, o sea, en economía uno puede hacer lo que quiere, menos no asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma. Por eso cuando a mí me gusta decir default, estás en default, es porque tenés que tomar las decisiones correctas porque estás en default. Y el default no es una situación digamos, igualita a la anterior, es que ahora no tenés dólares. Cuando no te entran dólares, el precio de lo que te falta, ¿qué va a pasar? Sube. Ahora, va a dispararse, yo no lo veo disparándose, lo veo subiendo, lo veo subiendo. Eso va a presionar sobre la inflación, va a presionar sobre la inflación. Y las inversiones que estaban por venir o están evaluándose venir van a ser demoradas. Eso hace que la economía te crezca menos. Ahora bien, los problemas de inflación, recesión que teníamos, etcétera, ¿son desde junio, desde el fallo de la Corte de los Estados Unidos? No, son desde antes. Entonces, digo, no es que las consecuencias, y esto sí me preocupa, y acá quizás estoy de acuerdo con él, a mí me preocupa, y creo que el gobierno sí se siente cómodo, y en esto coincido con vos, con este escenario. Claro. Porque el escenario de encontrar un enemigo externo al cual le vamos a echar la culpa de todos los males de la economía argentina es fantástico. ¿Por qué? Porque me desliga de culpas, entonces ya está, o sea, y yo, digo, me presento ante Grecia y me planteo ante Grecia, que aparte tiene una cara, pobre, es 83 años, es feíto, tiene una cara de amargo fenomenal, da el físico como para decirle, peleo contra él. Ahora, la inflación es tu responsabilidad, la recesión es tu responsabilidad, el ajuste es tu responsabilidad, y esto es lo que le tiene que hablar el gobierno. El gobierno se siente con este escenario mejor. El problema es que no le dura mucho tiempo, porque después manda el bolsillo, y el bolsillo va a empezar a pesar. Bien, por lo tanto, el 2015 se presenta complicado para el gobierno. Por ahora el 2014, vamos por partes. Vamos por partes, sí. Yo quiero decir lo siguiente. ¿Sí? El ajuste está en marcha. La inflación es 39,7 según el promedio de cálculos de un año a esta parte. Y todo indica que el proyecto de este año 2014 va a ser 40%. El promedio de paritaria es 29,7, 10 puntos menos. Sí. Los jubilados con el 11 más el 17, además de que se aplican sobre 2.700 pesos este último guarismo, también están debajo del 30%, cuando tenés una inflación del 40%. Es decir, el primer aspecto del ajuste es que han golpeado brutalmente el poder adquisitivo de la población, el bolsillo popular. Los combustibles han aumentado en un año 120%. Todo este plan económico empezó con Vaca Muerta, con el pacto con Chevron, con Galucho, su política de garantizar precio internacional de los combustibles. Es muy profundo el tema. Y la forma en que le van a pagar a los buitres ya está delineada. ¿Dónde está diseñada?
en el acuerdo que hicieron con Repsol, emitiendo bonos de más para que cobren el 100%, primer aspecto, y después la tasa del 8,75 que se le pagan al Club de París, que potencian la deuda. Entonces, cuando yo digo es un curso de endeudamiento, de hipotecamiento, estoy basado en lo que ya está ocurriendo. Y cuando digo ajuste, es lo que ya está ocurriendo. El conflicto de cables LEAR, todos los conflictos. Sí. Ahora de nuevo paro docente, lunes y martes. Nosotros apoyamos la lucha porque los docentes lo que dicen es me quedé sin salario. Es Se decir, cae vos- la educación vos lo que pública. estás diciendo que esto va a recrudecer. Pocas veces ocurrió en el movimiento obrero, en el cual tengo unos años de lucha, que se esté luchando por el salario y la jubilación, lógicamente, por un lado, contra el impuesto a la ganancia, que es una confijación de salario, y al mismo tiempo contra despido y suspensiones. Claro. Es decir, son todas las manifestaciones del ajuste. Bien. Y nosotros creemos que hay que empezar por reponer los salarios, y a la deuda hay que investigarla, suspender su pago, y queremos un referendo nacional para discutirlo. El gobierno no lo pasa al debate ni por el Congreso de la Nación, que es lo que establece la Gracias. Constitución. Gracias. Les agradezco a los tres. Está con nosotros